Chuquicamata siempre fue un lugar distinto y aceptó desde los inicios su signo de pueblo lejano y aislado. Para sobrevivir, renunció a lo establecido, creando su propio mundo. Una forma de vida difícil de entender, fácil de amar e imposible de olvidar. Mucha gente decía que cuando llegaba Chucky, llegaba llorando y se iba llorando. Llegaba la gente a Chucky, no encontraba un encanto. Es un campamento minero. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que al poco andar la gente se enamoraba. Chucky es una burbuja, digamos, que era distinto al resto. Por la forma que tuvimos de vivir, nuestra niñez, los estudios, los colegios, había muchas cosas que eran nuestras. La persona que vivía al lado de su casa era el enfermero que lo atendía a usted cuando usted se enfermaba. Y él, a su vez, veía en usted a la persona que le arreglaba los vehículos si es que usted tenía una camioneta, un auto y se le echaba a perder. Aquí estamos en la plaza de Chuquicamata. Aquí donde se hacían ¿cuánto se llama? Los desfiles. Se hacían todos los desfiles acá en la plaza. Venía la banda de Chucky a tocar ahí el día domingo. Al frente teníamos la iglesia, y de la iglesia de misa toda la gente salía y se reunía aquí en la plaza. Era como una vida social que se llevaba acá y se compartía bastante. Es el Teatro Variedades. El Teatro Variedades, que más o menos fue construido, más o menos ese teatro yo creo que fue como en 1920, porque si lo vemos es todo de lata. Y yo lo que me acuerdo es que el apogeo más grande que hubo las películas de Coy, la de Tarzán, ¿entendí? Las filas, como se hacían, porque no había más distracción aquí en Chucky. Estaba la garantía que no se pagaba la energía eléctrica, no se pagaba el agua, habían subsidios por el gas. Eran casas en comodato, sí, que se le entregaban a los trabajadores de Codelco para que pudieran vivir con su familia. No habían tantos lujos, pero estaba lo básico, el comercio. El hospital del cual los chuquicamatinos siempre estuvimos muy orgullosos, el Hospital Roy H. Glover. Registro civil, teníamos pulpería, teníamos investigaciones, carabineros. Mucha gente ni siquiera bajaba a Calama. Es más, los chuquicamatinos y chuquicamatinas que salían a estudiar fuera de la zona, después volvían, obviamente, en sus vacaciones de verano y se encontraban justamente con estas actividades. Había actividades culturales, sociales, deportivas. De verdad que no se extrañaba salir de vacaciones porque estaba todo ahí, estaban los amigos. Es una burbuja. Y si estoy dentro de la burbuja no te falta nada. La burbuja se sostenía en un frágil equilibrio. Chucky estaba incompleta. La pieza faltante encajará perfecto y logrará crear un nuevo sentimiento para el campamento. La gente siempre pensaba que iba a estar de paso. Iban a trabajar unos pocos años, iban a ahorrar algo de dinero y iban a volver a Coquimbo, a Canela, a la cuarta región en general. No se daba mucho, se quedaban por 30 años y aún seguían diciendo que ellos eran de la cuarta región, por ejemplo. En los 70, con la práctica del deporte, se buscaba algo que lograra unir a la población y a la gente. Comenzar a identificarse con algo propio. Ellos querían también tener algo representativo de la zona. Empieza a aparecer la inquietud entonces de un club de fútbol profesional. Se empiezan a hacer las gestiones para que se cree un equipo de fútbol profesional. Hubo una serie de trámites que hubo que hacer. Me parece que aquí, hay que ser claro, el padre de Cobreloa fue Codelco y la madre de Cobreloa fue toda la comunidad de Chuquicamata, que se unió, todos los entes se unieron, trabajaron en pos de la creación en fútbol, de un equipo de fútbol profesional.
Cobreloa tuvo una buena preparación antes de nacer y mucho cuidado de parte de los mismos ingenieros Codelco y todo, como haciendo toda esa parte estructural de la parte de la minería traspasada a la parte del fútbol con seriedad y profesionalismo. Fue pensado de inmediato en grande, no un equipo del montón. Cobreloa fue una revolución desde el primer minuto. De hecho, el 7 de enero, cuando la Asociación Central de Fútbol da el sí para aceptar a Cobreloa en el profesionalismo, bueno, aquí hubo júbilo, caravana. Con el respeto que se merece la historia de Calama, me parece que la creación de Cobreloa queda a nivel de la fundación de la ciudad. El sueño de Codelco y Chucky avanzaba rápido. Cada paso era pensado y ejecutado de tal manera que nada quedara al azar. Cobreloa siempre supo que solo el trabajo los acercaría al éxito. Nos llaman el 76 a jugar un día sábado a Chuquicamata y estaba ya don Fernando Riera en la tribuna. Éramos puros trabajadores de Codelco. Armando Alarcón, Gustavo Cuello, Guillermo González, Mario Vilés. El día lunes nos llaman a una reunión a la gerencia. Está don José Gorrini, don Nicolás Chichop, y nos dicen que no vamos a trabajar, nos vamos a dedicar a entrenar porque van a hacer una promoción de un equipo que va a postular a la segunda división. Se buscó lo mejor de lo mejor para que Cobreloa, digamos, se pudiera fundar. De hecho, a Riera se le ofreció Cobreloa, dirigir Cobreloa, pero él dijo no. Yo tengo otros proyectos, tengo otras ideas, pero sí los voy a encaminar con las personas idóneas. Y es ahí donde llega Andrés Prieto, que, ojo, había tenido una gran campaña en Uruguay. Estamos como 2 semanas con ellos, nomás acá, 1 semana acá, y nos fuimos un mes a Santiago a hacer la promoción de Cobreloa. Y ahí se integran todos los grandes astros, monstruos, como pudiéramos decir, como Chamaco Valdés, el Yemoyar, Juan Olivar. Luis Garisto, Chiquito Correa. Chamaco Valdés, como le decían los compañeros, los uruguayos y todos los más, era más popular que Gardel en esos lugares. O sea, jugadores de esa categoría que hoy lleguen a Cobreloa, más aún un club que recién nació. Cobreloa golpea la mesa y hace ver que es una institución importante en el país. A poco andar, el primer objetivo era un éxito. La comunidad chuquicamatina y calameña se unió en torno al club. El compromiso estaba asegurado. Todas las energías se enfocaron entonces en lo que el club lograría en la cancha. Era una fiesta esto. A esta hora, o a las 11 de la mañana, el estadio estaba lleno. Los trabajadores de Codelco, los buses de Codelco, la gente que trabajaba de 7 a 3, a las 3 de la tarde paraban afuera del estadio, la gente se bajaba y entraba al estadio. No había costumbre de venir a jugar a la altura. Y nosotros aprovechábamos eso. Andrés hizo un planteamiento muy inteligente y eran fácil presa nuestra, sobre todo en el segundo tiempo. Vino alguna vez San Luis de Quillota con Pindinga Muñoz, con Pititore Cabrera y con el Pato Yáñez. Murieron. Patricio Yáñez, 15 minutos, 2 piques, pidiendo limones. Porque no daba más. Porque de la forma en que Cobreloa los enfrentaba, los apuraba y los apunaba. Podían llegar 3 horas antes o 3 días antes y era exactamente lo mismo. El equipo que existía, la forma de enfrentar, de programar el partido, era lo que nos mataba ahí. Llegamos en la última instancia a una liguilla a Santiago que se hacía en ese tiempo y permaneció Santiago Wander en primera y nosotros subimos a primera división. O sea, de inmediato, al segundo año, vinieron a jugar los clubes grandes del fútbol nacional. Recordemos que en 1978 Cobreloa sale segundo en la competencia. O sea, recién ascendido segundo en la competencia. El año 79 sale nuevamente segundo en la competencia y accede a las 2 liguillas. Entonces imagínate la tremenda efervescencia que significaba para esta población minera.
En poco tiempo, Cobreloa logró lo impensado. Recién fundado, se codeó con los grandes de igual a igual. El club comenzó a superar rápidamente sus propias barreras, dejando claro que no había límites para el sueño minero. De la mano de Andrés Prieto, Cobreloa se instaló en Primera División no como un participante más, sino como un serio candidato al título. El primer técnico loíno decidió partir en 1979. Vicente Cantatore, el sucesor, recibió como legado un extraordinario plantel y una pesada sombra que cargaría por mucho tiempo. Nosotros con Vicente llegamos un 19 de enero del año 1980. Vicente como conductor de grupo y como conductor técnico era extraordinario. Era un tipo que sabía todo de fútbol, que tenía el encanto de tener a toda la gente contenta. Y hacía un cambio y uno salía contento, no salía enojado. Él tuvo la sabiduría de seguir con la misma senda que tenía Andrés Prieto. Vicente nos dio el espíritu ganador, el presionar arriba, nos dio la otra mística que necesitaba Cobreloa. Los comienzos no fueron fáciles. Los comienzos no fueron fáciles, especialmente para Vicente. Don Andrés sigue siendo un personaje dentro de lo que es Cobreloa. Por lo tanto, la llegada de Vicente Cantatore, obviamente que ya se resistía en un comienzo. Recuerdo que el primer partido de la competencia, que lo ganamos 2-1 con un gol de Víctor en los últimos minutos, y fue una pifia pero ensordecedora a Vicente. Y el estadio completo gritaba que se fuera. Era algo increíble que le sucedió a él. Yo recuerdo que en la noche llegó un periodista de La Tercera a mi casa para preguntarme si íbamos a renunciar después de ese partido con Audax Italiano. Costó de que hubiera esa aceptación por parte de la hinchada. Los comienzos fueron muy, muy difíciles. Cantatore se enfrentaba a la prueba más difícil hasta entonces en su carrera: encantar al exigente público minero. Vicente era un hombre de una mentalidad muy abierta. No era muy partidario, y así lo hizo en toda su carrera, de jugadores que ya fueran exitosos. Él quería jugadores con hambre de fútbol y con hambre de éxito. Todos los que llegaron se identificaron con el club porque la gran mayoría de nosotros no había ganado nada. Cobreloa jugaba muy bien al fútbol. O sea, una mezcla muy interesante de la condición física con la inteligencia puesta al servicio del club. Teníamos jugadores veloces, teníamos jugadores potentes, teníamos altura. Tiraban centro y estaba Juan Páez y Oscar Vir. Teníamos la sapiencia de Mario Soto. Un Hugo Tavilo que era un fenómeno. Era un fenómeno. Armando Alarcón era un potentado físico. Una velocidad que tenía impresionante. Teníamos la garra de Puebla, ¿cierto? El talento de Víctor Merelo como conductor. La habilidad del Nene Gómez. El Nene Gómez te pasaba 3, 4 jugadores en un metro. Era un equipo muy, muy bien compensado. El compañerismo dentro de la cancha que teníamos nosotros era muy importante. Nos creíamos buenos para el fútbol y eso también nos ayudó a obtener buenos resultados. Para noviembre de 1980, el torneo nacional había visto pasar más de 30 fechas. Un campeonato extenuante que llegaba a instancias finales con 2 aspirantes al título. Con la U peleamos el campeonato. La U juega con Lota en Coronel. El partido nuestro partió con 7 minutos de atraso. Y en el momento que nosotros metemos el 1-0, hay penal en Schwager, a favor de Lota Schwager. Y unos periodistas me dicen, Lucho, hay penal en Schwager. Y yo le digo, ¿quién lo tira? Carlos González. Es gol. Ganamos 2-0 en Iquique en los últimos minutos. Y ahí pasamos nosotros la punta y ahí nos bajamos más ya. Los jugadores estaban locos. El Estadio Cabancha era cruzar, ¿cierto? Y estaba la playa. Se bañaron todos ahí, hubo una algarabía.
jugamos acá en casa al otro partido con Lota Schwager. De Calama, Chuqui y sus alrededores, Chiu, San Pedro, Tocopilla, María Elena, todos los pueblos vinieron ese día al partido. Ese día salimos campeón, le ganamos a Lota y la gente salió a las calles. La hinchada se volvió loca, Era la primera vez que salimos campeón. Para ella y para nosotros importante. Los trabajadores de Chuqui hicieron un camión gigante donde paseamos por la ciudad con la copa arriba, como se hace en España. Nosotros íbamos en un camión, sí, no en un bus, pero era cosa impresionante de ver la gente muy contenta y ese era el objetivo nuestro. Y ahí que empezó Vicente ya a tomar el cariño de la gente también. Después de salir campeón, lo amamos. Y lo amó la gente, los vecinos, la gente de Chuqui, Mata, Calama. El recuerdo de don Vicente va a perdurar por una vida. Con un título profesional en sus vitrinas, los mineros seguían mirando alto. El objetivo ahora traspasaría las fronteras del país. Cobreloa jugará la Copa Libertadores 1981. Llegó Jorge Siviero a reemplazar a Nelson Pedetti. Llevamos a Washington Olivera. Entonces nos reforzamos bien. Habían 2 o 3 que habían estado en el ámbito internacional. En forma personal, ¿no es cierto? Yo nunca había salido del país. Todo era nuevo para nosotros. Todo era nuevo. Los hoteles para pedir la comida, para pedir los campos de entrenamiento. Todo era nuevo. Imagínense cómo sería que no conocían a Calama, menos a Cobreloa. Se conocía muy poco, ¿verdad? Sí que era un equipo nuevo, que había salido campeón por primera vez en la historia, que iba a llegar a la Libertadores. No nos conocía nadie. Incluso cómo sería que nosotros la primera vez que fuimos a jugar afuera no nos decían Cobreloa, nos decían Cobreola. Y comenzó la Libertadores y nosotros jugamos los primeros 3 partidos afuera. Empatamos los 3. Julio Martínez dice que el equipo más malo que ha visto en la Copa Libertadores éramos nosotros. Nos gustó mucho en Calama. Y nosotros insistimos que los puntos habían sido buenos y que íbamos a definir en Calama. Y jugábamos con la Chile un partido decisivo porque si no ganábamos estaba complicado. Lo ganábamos en el minuto 43 del segundo tiempo. Un centro atrás de Óscar Roberto Muñoz y si vieron el punto penal, gol. Y ahí terminó el partido. Y eso fue muy bueno porque después recibimos los equipos peruanos y le hicimos 6 a cada uno. Y después fuimos a jugar con Peñarol y Nacional. Nacional en ese momento era el actual campeón del mundo, es decir, había salido campeón de la Libertadores y le había ganado la final intercontinental que se jugaba en aquellos tiempos en Japón, y Peñarol siempre fue fuerte y ya había tenido una muy buena chance. Ningún equipo chileno había sacado un resultado favorable y llegó Cobreloa Nacional de Uruguay y realmente fue impresionante. Y sacamos un buen resultado. 2-1, con goles míos y de Washington Olivera. El gol del Trapo, bueno. Y después en la noche lo que fue. Y aparece Julio Martínez en el camarín y dice, yo pensé que nunca iba a haber un equipo chileno ganar en Uruguay. Y lo abrazaba Vicente y le decía, tú no sabes lo que significa esto. 25 años de venir acá y salir derrotado y mira, ya, fue impresionante. Y después ganarle a Peñarol. Ya le habíamos ganado a Nacional y con Peñarol estábamos en la hora. Yo miro el reloj y le digo al Trapo, dejá que yo la tiro para afuera, mirá, ya está en la hora. No, déjame a mí que le pego más fuerte. Le pegó el Trapo porque estábamos como 40 metros, la pelota dio un bote, pica en la línea de cal y se le mete al arquero Alves, Fernando Alves, y nos da el triunfo en la hora cuando ya se terminaba.
Gracias a sus sólidos cimientos, Cobreloa se encontraba en la cima del fútbol sudamericano. Flamengo de Brasil era el oponente a vencer para el ensueño de alcanzar la Copa Libertadores. Bueno, nos encontramos con un Flamengo extraordinario, extraordinario. Una de las selecciones más grandes del mundo. Está Raúl, Junior, Leandro, Moser. Zico, Oscar, Figueiredo, Moser, Adilio, Núñez. Era la selección brasileña. Tocando com o Zico. Flamengo nos dio un baile los primeros 20 minutos. Impresionante. Nosotros pensábamos que nos goleaban. 2-0. Terminamos el primer tiempo y... Dentro de la cancha nos pillaron muy de sorpresa. Y de ahí nos supimos sobreponernos al resultado o al juego que nos impuso Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o Cobreloa. Zico aos 12 minutos do primeiro tempo. La superioridad era inmensa. Pero ya en el segundo tiempo empezamos a jugar lo que era Cobreloa. Argentino. Aí o toque de Siviero. Nosotros empezamos a meter, empezamos a hacerlo sentir. Un equipo que sintió el golpe y... El segundo tiempo fue nuestro. Moser faz o corte. E o juiz dá pênalti. O juiz dá pênalti de Lico. Em cima de Merelo. Bateu no pé direito, bateu Merelo. Gol! En Brasil terminamos perdiendo un partido 2-1 bien peleado. Y con Flamengo tirando la pelota afuera. Perdió en Brasil, ganó en Santiago en una final con gol de Merero, un golazo en el Estadio Nacional. Cobreloa fue capaz de llevar a un tercer partido de definición. Y en Montevideo nos expulsaron a Armando Alarcón a los 19 minutos del primer tiempo. Y el Trapo lo tuvo en el minuto 43. Un remate que pegó. Todos gritamos gol. Pegó en la red lateral. Bueno, pero no ganaron. El dolor de perder la Copa Libertadores era tan grande como el orgullo de haber peleado una final. El nombre de Cobreloa no solo es conocido en cada rincón del continente, desde ahora también es temido. Era la primera intervención de Cobreloa, llegamos a la final y eso nos desgastó mucho. Y no nos dio como para ser campeón del campeonato nacional. Y sí tuvimos que jugar la liguilla, que en aquel tiempo se jugó con Unión Española, con Naval y con la Chile. La ganamos y eso nos permitió jugar la Libertadores del 82 y ahí tener otra posibilidad de seguir demostrando que lo que habíamos hecho no había sido casualidad. Ya no era tan desconocido el año 82. Ya todo el mundo hablaba de Cobreloa. Los otros equipos no se entregaban, no salían a jugar muy fácilmente, no respetaban demasiado. Cobreloa iba y jugaba y tenía muy buen rendimiento a nivel internacional y después regresaba y le tocaban partidos tan bravos con Colo-Colo, con la U, con Católica o con cualquier equipo. En ese sentido, ese equipo estaba preparado para las grandes instancias y por lo mismo creo que llegó tan lejos. En un día de semana en que Cobreloa estuvo jugando una Copa Libertadores de América, cuantifícalo en cuánto significa una producción de cobre, de que el gallo trabajaba con ansias, con ánimo. La gente lo sentía como propio. Colo-Colo, Liga Deportiva Universitaria y Barcelona de Ecuador tuvieron la mala suerte de compartir grupo con Cobreloa. Quedaron en el camino. Para continuar el sueño continental, los mineros debieron trasladarse a la capital. Fue difícil, ¿cierto? Porque en las semifinales ya tuvimos que salir a jugar afuera. Fue duro porque necesitábamos por lo menos empatar en Asunción porque habíamos perdido en la hora con Tolima, que fue el único partido que habíamos perdido. Empatamos allá en Paraguay, después nos quedaban los partidos acá, que aquí le ganamos en Santiago al Tolima. Y le ganamos a Olimpia en el último minuto, con gol de Sider, en el último minuto, y ahí fuimos a la final.
Y la final eran finales, sabíamos que además el primer partido era Montevideo, que era muy complicado, un estadio repleto, un estadio que temblaba cuando entró Peñarol. Sin embargo, hicimos lo más difícil, empatar allá. Jugamos defensivamente, conseguimos un 0-0 y yo, sinceramente, íntimamente, y creo que todos mis compañeros lo pensaron, que ahora sí lo podíamos ganar en Santiago porque teníamos la ventaja de la localidad. La Copa Libertadores pocas veces había estado tan cerca. La ilusión de todo Chile estaba en manos de Cobreloa. Ver desde Pinto Durán hasta el Estadio Nacional Naranja. Y llenar un estadio, un equipo de provincia, creo que para nosotros fue muy impactante. Los hinchas de Colo-Colo con lo de la Chile, primera vez que se ve juntos apoyando a Cobreloa. Y toda esa gente que viajó de allá del norte. Tuvimos ocasiones clarísimas de gol para habernos quedado con el encuentro. Vicente me pregunta, Lucho, ¿cuánto va? 45. Vamos a tener que salir campeón en mi patria, me dice Vicente. Y viene el contragolpe. El carrerón de Venancio Ramos, ¿cierto? El Mocho no llegó al cruce. Metieron un pase largo a la punta de Venancio Ramos y Venancio Ramos tira al centro. Sergio Martín, en vez de cerrar por dentro, él cierra por fuera. Y cuando él cierra por fuera, Morena controla con su pie bueno, la pelota de un bote y se la cruza a Oscar. Y Morena, ahí mano a mano no te perdona. Pensamos que la podíamos dar vuelta hasta cuando tocó el pito a la luz y se acabó el partido. Te ganan en la hora sin tener la justicia, uno termina no solo dolido, embroncado. Todos muy apenados, todos muy apenados. Y por primera vez vi llorar a la gente en el Estadio Nacional. Con una camisa de Colo-Colo y con una bandera de Cobreloa, y con una camisa de la U y una bandera de Cobreloa. Fueron unos momentos bien difíciles de sobrellevar. Nos juntamos en una pieza todos y nos comprometimos todos a salir campeón de nuevo. Y al otro día estábamos entrenando. Solo los grandes espíritus saben reinventarse desde el dolor y convertir la pena en una nueva motivación en la vida. Nosotros teníamos pendientes varios partidos con la Chile en Santiago, con Iquique en Iquique. Fuimos a Sallador. La verdad que con toda la experiencia de las dos copas anteriores, los equipos no nos aguantaron. Jugamos, me acuerdo, que 20 puntos. Ganamos 18. O sea, el equipo se repuso y salimos campeones faltando 3 fechas. Lo disfrutamos, Gonzo. Y lo disfrutamos porque era como una revancha que teníamos de no haber podido lograr lo que lo tuvimos tan cerca 2 veces. Cobreloa cayó 2 veces para levantarse cada vez más fuerte, sumando nuevos títulos en 1985, 1988 y 1992. Los mineros sentían un profundo orgullo por ese equipo que los representaba y que en pocos años se había convertido en uno de los clubes más importantes del país. Lo que Cobreloa logró parecía una marca difícil de alcanzar y casi imposible de sostener. La sequía futbolística comenzó en los 90 y los hinchas mineros, acostumbrados al triunfo, comenzaban a desesperarse. Por promedio, hasta el año 92, cada 3 años salía campeón. Estaba en Copa Libertadores jugando final, entonces era muy complejo ya no tocar la gloria. Compraba 3, 4 pases de jugadores, armábamos planteles de muy buen nivel y no se podía dar. Fueron 11 años en donde no se sabía de título y cada año se hacía la presión más grande.
Cuando Nelson Acosta llegó a Calama, yo recuerdo bien que echó a 14 jugadores y nosotros como Cobreloínos estábamos descolocados porque eran figuras. Pero fue como el quiebre para poder lograr un objetivo que a la larga se pudo concretar. Estaba Patricio Galaz, Madrid, Dinamarca. Había buen equipo. Comenzamos bastante bien, invicto, hicimos tremenda campaña. Empezó playoff y empezamos a ganar de esa manera, ya la ilusión estábamos todos cruzando los dedos, y lo mejor es que ya sabíamos que el rival que venía era Colo-Colo. Todos cruzábamos los dedos, que eso sucedía en realidad. ¿Y por qué? Porque siempre, y eso es innegable, siempre Colo-Colo tuvo tribuna en todas partes. Pero cuando aparece Cobreloa, aparece alguien que definitivamente le hizo la afronta. En Calama se podía perder cualquier partido, cualquiera, menos con Colo-Colo. La primera final recuerdo que nos jugamos en el Monumental, 0-0, mano a mano en Nelson Tapia con Neira. Nos salvamos en varias oportunidades y después la concentración nos jugamos 10 partidos antes. O sea, pensábamos que 11 años... Estaba esa presión de que era la oportunidad de lograr el objetivo. Por suerte el equipo tenía jugadores que eso lo manejaban muy bien, que no le afectaba en nada. Un estadio lleno, una caldera. Años que no se vivía eso de decir está lleno hasta las banderas. Pensamos que iba a ser un poco más, no sé, 1-0, 2-1, algo así. Cornejo por el otro sector está Cisterna. Dásela. Quiere el 3-0 Cobreloa. Cornejo y Galaz está habilitado. Se viene el 3-0. Galaz y el 3-0. Galaz y el gol. Me acuerdo ya que en el tercer gol lo abrazábamos llorando. Estábamos llorando uno con otro. Nos pusimos a cantar el himno a Calama, incluso en algún periodo del partido, ya con el cuarto gol. En las expulsiones a Colo-Colo era todo carnaval, era fiesta, nadie quería parar, nadie quería irse del estadio. Era, creo que, lejos uno de mis mejores recuerdos. Un título perfecto para una larga espera. Si lo conseguido fue difícil, mantenerlo será más complejo, sumando los cambios que involucra todo inicio de torneo. De local siempre fuimos fuertes, pero cada vez que nos tocaba salir, perdíamos, empatábamos y no sentíamos que estábamos en el nivel correcto como para volver a repetir lo del primer torneo. Y se va un técnico, llega Caristo, un tipo pero muy humano, muy trabajador, un señor ya de bastante edad, pero él tenía la credibilidad al 100% por nosotros. O sea, y no nos fue bien, no tuvimos un buen semestre, pero él siempre tuvo la convicción con el equipo que nosotros nos metíamos a playoff y íbamos a ser campeón invicto. Y nosotros llegábamos al camarín y decíamos, este señor está loco, o sea... Y él siempre nos comparaba, siempre decía, no, yo tengo lateral derecho Boris González, un Cafú, a Rodrigo Pérez, un Roberto Carlos, el Pato Galaz para mí es Beckham. Entonces nosotros decíamos, quizás como irónicamente nos dice esto para levantar el ánimo o para levantar al equipo. Pensando en que lo importante venía en los playoffs, que solamente teníamos que clasificar y en playoffs íbamos a marcar la diferencia, que teníamos que confiar en él. Y él decía, acuérdense de mí, vamos a salir invictos, vamos a mecanizar movimiento, vamos a terminar siendo campeón y yo me voy a ir. De visita no perdimos y de local ganamos hasta que llegamos a la final contra Colo-Colo. Para nosotros era una guerra jugar con Colo-Colo. Yo por lo menos siempre con Espina me agarré toda la vida. O sea, nos golpeábamos, nos decíamos cosas, nos pegábamos. Y existía una rivalidad, aparte de eso te lo marcaba la gente. O sea, llegaba Colo-Colo allá, era un odio terrible. O sea, antes de toda la semana se hablaba. Me acuerdo que en Calama empatamos y hubo un incidente con Marcelo Espina, me parece, que hubieron ahí algunos entredichos, unas polémicas, como que quiso encenderse el ambiente. O sea, hoy en día esa pelea con las cámaras que hay tendrían 20 expulsados. Porque fueron combos, patadas, en el camarín, manotazo y fue compleja, o sea, no fue fácil.
Y nosotros nos quedamos con esa sensación de venir a Santiago y doblar la mano, o sea, ir por nuestro objetivo, que era ser bicampeón. Nosotros los hinchas que dijimos, el jugador va con bronca, va con ganas, y nosotros trabajamos, recuerdo que lo fuimos a despedir al aeropuerto, hicimos toda una caravana que organizó una radio local. Colo-Colo con toda su gente, me acuerdo que el estadio estaba lleno, y era los favoritos porque nosotros no habíamos podido marcar la diferencia en Calama, que era donde nosotros nos hacíamos fuertes. Colo-Colo tenía la fiesta lista, hecha. Uno salía a calentar, veía ahí 40.000 personas de Colo-Colo y 800 de Cobreloa. Y ahí la charla de Garisto fue mundial, o sea, esa fue la moraleja de él. Si estos quieren ser campeón, que se la lleven pinchada, pero fácil no se la van a llevar. Y el grupo salió fuerte y... Hicimos un muy buen partido. Y lo dimos vuelta y lo ganamos todo. Lo traba Galás, cuidado, se viene el Pato Galás. Abierto Dinamarca. Galás, Jaime, le va a pegar, y salimos campeón invicto. Y por eso el grupo, cuando en el Monumental típico, cuando, no sé, el pitazo final, todos se van a abrazar, nos abrazamos los 11, 15, 16 jugadores que estábamos y le fuimos a dedicar el triunfo a Garisto. Dejarnos en silencio y solamente escuchar ese puñado de muchachos valientes que fueron y gritar campeón, creo que no tiene nombre. Ese es hoy día nuestro mayor orgullo, haber dado la vuelta en el mundo. Cobreloa alcanzó una nueva final, pero tropezó con la U. En el Clausura 2004 levantaron la tercera copa en apenas 2 años. Aunque la alegría del fútbol era opacada por uno de los momentos más dolorosos para Chuquicamata. El traslado y cierre del campamento. El hospital parte a Calama, por lo tanto ya la asistencia del doctor había que ir a Calama, porque en Churiquí solamente hay un policlínico. En 2004 empezaron a trasladar la escuela y eso para los niños era algo muy difícil porque tenían que venir desde Chuqui a Calama y esa situación a muchos no les gustó. El correo, se empiezan a venir a Calama. Las partes más importantes que puede tener una comunidad empieza a hacerse trasladar poco a poco a Calama. Entonces te das dando cuenta que tienes que partir. Tenían mucha incertidumbre acerca de su futuro, no iban a tener las mismas relaciones entre vecinos. Llegaba el camión a una casa determinada y le decía, vamos a Calama. Tú, que eras el último, ibas viendo cómo tus vecinos se iban yendo. Salías con tu jarrito, con tu manguerita, a regar los jardines de la gente que vivía en tu población, como que pensando que ellos iban a volver, cuando en realidad ellos ya no volvían. Chuqui pasó a ser patrimonio histórico, resguardado por Codelco Distrito Norte. Mientras el recuerdo del campamento sigue fresco, los mineros viven en la cancha un momento que jamás imaginaron. Eso le iba a apuntar. Menos gente. Durante la semana se supo, digamos, de la sanción que aplicó el Tribunal de Penalidades por una mala inscripción del ayudante técnico. Un milagro solamente nos podía salvar, estaba todos jugándonos en contra. Cobreloa tenía que ganar a Ñublense, porque si ganaban, iban a apelar al TAS.
Cuando termina la transmisión, recién ahí asumimos que Cobreloa había descendido. Incluso, tengo que reconocerlo, más de un par de lágrimas se nos cayeron. Todavía no me explico cómo pudimos llegar a esa situación. Ni el menos hincha de Cobreloa pensó que íbamos a estar en segunda división. Nosotros siempre hemos visto a Cobreloa ganador, a un Cobreloa exitoso, pero esa vez lo vimos caer y caer feo. Y esta rica historia se manchó por bajar a segunda división. Cobreloa no era para eso. Cobreloa no es de la B, Cobreloa es de la A. Cobreloa es un equipo exitoso, un equipo que nació exitoso, que acostumbró a su gente al éxito, a los logros, a siempre estar peleando cosas importantes. Pero esto es cíclico. Cobreloa va a salir adelante, va a salir. Costará, pero va a salir. Jugar una final de Libertadores. Creo que es el sueño de todos los cobreloanos. Llegar y los que no lo vivimos. Ya a nuestro archirrival ya le ganamos. Ya cumplimos un sueño ya. Pero falta el más importante. Y que le hace falta también a este país. Que es tocar la Libertadores.